Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo y especialmente sobre nuestros ídolos turcos. Ya saben que aquí los adoramos. Y hoy prepárense porque les traigo una notición que la verdad me tiene completamente en shock. Un bombazo que estoy segura los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, señoras y señores, el mismísimo Can Yaman, el actor que nos robó el corazón con sus personajes carismáticos y su innegable atractivo, el galán turco que conquistó el mundo. Pero no vamos a hablar de sus nuevas series, ni de sus proyectos actorales, ni siquiera de su vida amorosa, aunque, si quieren, podemos chismear sobre eso en otro vídeo, ¿eh? No. Hoy vamos a hablar de algo completamente diferente, algo que nadie se esperaba, algo que nos ha tomado a todos por sorpresa. El regreso inesperado de Can Yaman a la música. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, el actor que amamos, podría estar a punto de lanzar una carrera musical. ¿Se lo imaginaban? Yo tampoco, la verdad. Pero las pistas, las señales, los rumores, todo apunta a que estamos a punto de presenciar una nueva faceta de este talentosísimo hombre. Y por supuesto, aquí en su canal, vamos a analizarlo todo, absolutamente todo, para que no se pierdan ni un solo detalle. Así que si son fans de Can Yaman, si les encanta el mundo del espectáculo turco, o si simplemente les gustan las sorpresas, este es su vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan apasionante, les quiero pedir un favorcito: suscríbanse al canal. Ya saben, es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido como este. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y listo. Ya son parte de esta gran familia. Ahora sí, comencemos. A ver, pongámonos en contexto. Can Yaman, como todos sabemos, es uno de los actores turcos más exitosos de la actualidad. Desde que saltó a la fama con series como Dolunay y, sobre todo, Erkencikus, su popularidad no ha hecho más que crecer. Ha protagonizado campañas publicitarias para marcas importantísimas, ha viajado por todo el mundo, ha sido invitado a programas de televisión internacionales. En fin, es una estrella en toda regla. Pero, ¿de dónde sale este rumor de que Can Yaman va a incursionar en la música? Pues bien, la cosa empezó hace unas semanas, cuando empezaron a circular unas fotos y unos vídeos bastante sospechosos en las redes sociales. En estas imágenes, se podía ver a Can Yaman en un estudio de grabación, con un micrófono en la mano. Obviamente esto desató una ola de especulaciones entre sus fans. ¿Estaba grabando una canción? ¿Un jingle publicitario? ¿O quizás, algo más grande? Al principio muchos pensaron que se trataba de un simple rumor, una noticia falsa creada por algún fanático con demasiado tiempo libre. Pero a medida que pasaban los días, las pruebas se fueron acumulando. Se filtraron más fotos, más vídeos, incluso algunas supuestas capturas de pantalla de conversaciones en las que se mencionaba un proyecto musical secreto de Can Yaman. Una fuente anónima, supuestamente cercana al equipo de producción de una importante compañía discográfica turca, llegó a filtrar un borrador de un acuerdo de confidencialidad que, aunque no mencionaba explícitamente el nombre de Can Yaman, describía a un actor de renombre internacional que buscaba incursionar en la música. Imagínense el revuelo. Además, algunos medios de comunicación turcos empezaron a hacerse eco de la noticia. Si bien ninguno confirmaba nada al 100%, varios publicaron artículos insinuando que Can Yaman estaba trabajando en algo relacionado con la música, sin dar muchos detalles. Y ya sabemos cómo funciona esto: cuando los medios empiezan a hablar, es porque algo hay detrás. Recordemos, por ejemplo, la revista Magazine D, que publicó un artículo titulado Can Yaman, de la actuación a las melodías, donde citaba a un informante cercano al artista, que afirmaba que Yaman había estado tomando clases de canto y guitarra en secreto durante los últimos meses. La bomba estaba a punto de explotar. Pero la prueba definitiva, la que realmente encendió todas las alarmas, fue un vídeo que publicó el propio Can Yaman en su cuenta de Instagram. En este vídeo se lo veía tocando la guitarra y cantando. Sí, señoras y señores, Can Yaman cantando. Y para ser honesta, no lo hacía nada mal. Su voz era grave, potente y con un toque de melancolía que me encantó. Se le notaba cierto nerviosismo, una timidez que, lejos de restarle valor,
añadía un encanto especial a la interpretación. Era como si estuviéramos viendo a Kanyaman desnudo, no solo físicamente como nos tiene acostumbrados en algunas de sus campañas publicitarias sino también emocionalmente. El vídeo duraba apenas unos segundos, pero fue suficiente para desatar la locura entre sus fans. Los comentarios se multiplicaron por miles, todos preguntando lo mismo: ¿estás preparando un disco, Kan? ¿Vas a lanzar una carrera musical? ¿Cuándo podremos escuchar tu música? Los hashtags #Kanyaman Singer, #Kanyaman Music, #Kanyaman Album se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de horas. La llamanía musical había comenzado. Kanyaman, por supuesto, no respondió a ninguna de estas preguntas. Simplemente se limitó a sonreír en el vídeo y a dejar que la especulación siguiera creciendo. ¡Qué manera de mantenernos en suspenso! Pero la verdad, creo que esta estrategia le ha funcionado de maravilla, porque ahora estamos todos hablando de ello. Es un maestro de la anticipación, un genio del marketing personal. Sabe cómo generar expectación y mantenernos enganchados a cada uno de sus movimientos. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Qué tipo de música podríamos esperar de Kanyaman? Bueno, basándonos en el vídeo que publicó en Instagram, podríamos decir que su estilo se inclina hacia el pop rock con toques de folk. Una música un poco nostálgica, con letras profundas y melodías pegadizas. Algo que sinceramente encaja muy bien con su personalidad y con la imagen que ha proyectado a lo largo de su carrera. Podríamos imaginarlo cantando baladas románticas con letras que hablen del amor, el desamor, la búsqueda de uno mismo, canciones que conecten con el corazón del público. O quizás canciones más movidas con ritmos que inviten a bailar y a celebrar la vida. Pero claro, esto es solo una especulación. Podría ser que Kanyaman nos sorprenda con un estilo completamente diferente. Quizás se incline por el pop más comercial, al estilo de Tarkan, otro ídolo turco de la música. O quizás se atreva con el rock más duro con influencias de bandas como Måneskin, que han arrasado en Europa. Quién sabe, todo es posible. Imaginen a Kanyaman cantando en italiano, aprovechando su dominio del idioma. Sería un éxito asegurado en Italia. Lo que sí es seguro es que si Kanyaman decide lanzar una carrera musical, lo hará a lo grande. No es un secreto que tiene los recursos, el talento y sobre todo, el apoyo de millones de fans en todo el mundo. Si se lo propone, puede convertirse en una estrella de la música tan grande como lo es en la actuación. Ya lo ha demostrado en el mundo del espectáculo, donde ha roto récords de audiencia y ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Con la música podría alcanzar nuevas cotas de fama y consolidarse como un artista multifacético. ¿Pero por qué Kanyaman querría incursionar en la música? ¿No le basta con ser uno de los actores más exitosos del momento? Bueno, creo que la respuesta es bastante sencilla: porque le gusta. Porque la música es su pasión. Porque siente la necesidad de expresarse a través de las canciones. Es una forma de conectar con su público de una manera más íntima, de compartir sus sentimientos y sus experiencias a través de la melodía y la letra. En muchas entrevistas, Kanyaman ha hablado de su amor por la música. Ha contado que toca la guitarra desde pequeño, que le encanta cantar y que siempre ha soñado con grabar un disco. Y ahora parece que ese sueño está a punto de hacerse realidad. Ha mencionado que la música ha sido un refugio en momentos difíciles, una forma de canalizar sus emociones y de encontrar la paz interior. Además, creo que Kanyaman es un artista muy inquieto, un hombre que siempre está buscando nuevos desafíos. No se conforma con hacer siempre lo mismo, necesita explorar nuevas facetas, experimentar con diferentes formas de expresión. Y la música, sin duda, es una de ellas. Es un espíritu libre que no se deja encasillar, un alma creativa que busca constantemente nuevos horizontes. Otra posible razón para este cambio de rumbo podría ser que Kanyaman está buscando reinventarse, alejarse un poco de la imagen de galán turco que lo ha acompañado durante toda su carrera. Quizás quiere demostrar que es mucho más que una cara bonita, que tiene talento para otras cosas, que es un artista completo. Quiere que lo vean como un ser humano con múltiples facetas, capaz de emocionar, inspirar y sorprender a su público. Y la verdad, creo que la música es el camino perfecto para lograrlo. A través de las canciones, puede mostrar su lado más vulnerable, su lado más sensible, su lado más humano. Puede conectar con el público de una manera mucho más profunda y personal. Puede contar historias que lleguen al corazón,
transmitir mensajes que inspiren y empoderen. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia de marketing, una forma de generar expectación de cara a un nuevo proyecto actoral. Quizás Can Yaman está preparando una serie o una película en la que interpreta a un músico, y todo esto es parte de la promoción. Sería una forma inteligente de generar interés y atraer a un público más amplio a su nuevo proyecto. Oh. Pero sinceramente creo que esta teoría es poco probable. Can Yaman es un actor muy inteligente y sabe cómo manejar su imagen pública. No creo que se arriesgaría a lanzar una carrera musical falsa, solo para promocionar un proyecto actoral. Sería demasiado arriesgado y podría dañar su reputación. Él sabe que su público valora la autenticidad y la transparencia, y no creo que se atrevería a engañarlos de esa manera. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuándo podremos escuchar la música de Can Yaman? Bueno, esa es la pregunta del millón. Por el momento, no hay ninguna fecha confirmada, ni siquiera una fecha estimada. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de pistas que han aparecido en las últimas semanas, creo que no tendremos que esperar mucho. Fuentes cercanas a la industria musical turca apuntan a que podría estar trabajando con un equipo de compositores y productores de renombre internacional, buscando un sonido fresco y moderno que le permita conectar con el público global. Mi apuesta personal es que Can Yaman lanzará su primer single en los próximos meses, quizás antes de que termine el año. Y si todo va bien, podríamos tener un disco completo a principios del año que viene. Imaginen la presentación de su disco en un concierto masivo en Estambul, con miles de fans coreando sus canciones. Sería un evento histórico. Pero claro, esto es solo una predicción. Podría ser que Can Yaman se tome más tiempo, que quiera perfeccionar su música antes de lanzarla al mercado. O quizás simplemente decida cancelar el proyecto por completo. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Lo que sí es seguro es que si Can Yaman decide seguir adelante con su carrera musical, tendrá todo nuestro apoyo. Aquí en su canal estaremos atentos a todas las novedades, les traeremos las últimas noticias, los análisis más profundos y por supuesto escucharemos su música juntos. Analizaremos cada letra, cada melodía, cada videoclip, buscando las claves de su éxito y compartiendo nuestras opiniones con todos ustedes. Y hablando de escuchar su música juntos, ¿qué les parecería si, cuando Can Yaman lance su primer single, hacemos un vídeo reacción en vivo? Podríamos comentarlo en tiempo real, analizar la letra, la melodía, la producción. Sería genial. Déjenme sus comentarios aquí abajo si les gusta la idea. Podríamos invitar a expertos en música turca para que nos den su opinión profesional, o incluso a otros youtubers que también sean fans de Can Yaman. Además, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este posible regreso de Can Yaman a la música. ¿Les gusta la idea? ¿Creen que tiene talento para cantar? ¿Qué tipo de música les gustaría que hiciera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, porque me ayudan a saber qué tipo de contenido les gusta más y qué temas les interesan más. Y hablando de comentarios, también quiero agradecerles a todos por el apoyo que le dan a este canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, muchas gracias. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, volviendo al tema principal, creo que el regreso de Can Yaman a la música es una noticia muy emocionante. Es una oportunidad para ver una nueva faceta de este talentosísimo actor, para descubrir su lado más creativo y para conectar con él de una manera mucho más personal. Es como si estuviéramos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva estrella, un artista que puede brillar tanto en el mundo de la actuación como en el de la música. Estoy segura de que si decide seguir adelante con este proyecto, Can Yaman nos sorprenderá a todos. No solo tiene el talento y los recursos para hacerlo, sino que también tiene la pasión y la determinación necesarias para triunfar. Es un luchador nato, un hombre que no se rinde ante los obstáculos y que siempre busca la manera de superar sus límites. Así que, familia, estemos atentos a las próximas noticias. Sigamos de cerca a Can Yaman en sus redes sociales. Y preparémonos para escuchar su música. Estoy segura de que no nos decepcionará. Estén atentos a sus historias de Instagram, a sus publicaciones de Twitter, a sus entrevistas en televisión. Cualquier pista, por pequeña que sea,
puede ser una señal de lo que está por venir. En resumen, hoy hemos hablado del posible regreso de Can Yaman a la música, un rumor que ha estado circulando en las redes sociales y que ha generado una gran expectación entre sus fans. Hemos analizado las pruebas, las señales y las posibles razones detrás de este cambio de rumbo. Y hemos especulado sobre el tipo de música que podríamos esperar de Can Yaman. Hemos concluido que si bien no hay nada confirmado al 100%, todo apunta a que Can Yaman está trabajando en un proyecto musical secreto que podría ver la luz en los próximos meses. Y hemos prometido que si decide seguir adelante con este proyecto, estaremos aquí para apoyarlo y para compartir su música con todos ustedes. Así que familia, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Recuerden que compartir el vídeo con sus amigos y familiares es la mejor manera de apoyar este canal y de ayudarme a llegar a más gente. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre este tema, qué tipo de música les gustaría escuchar de Can Yaman y si les gustaría que hiciéramos un vídeo reacción en vivo cuando lance su primer single. No sean tímidos, quiero escuchar sus voces. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, suscríbanse, denle like y compartan. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, la Yamanía musical ha comenzado. Prepárense para bailar y cantar con Can Yaman. Que viva Turquía y que viva la música. Un beso enorme a todos.